Estas son nuestros dos modelos de sillas con pata doble curvatura. Para eso estoy utilizando esta plantilla que ven aquí, que es en un sistema de contracorte. Y atento aquí porque esta es la forma como se realiza. Nuestra plantilla tiene de largo 41 milímetros, 4 centímetros con 1 milímetro. Por la parte superior, por esta parte de aquí, es 1 centímetro. Nos deslizamos hacia la parte inferior, acá hay 12 milímetros. Por el lado de acá es 1 centímetro. Entonces, si lo colocamos sobre una superficie y trazamos una línea paralela en ambos lados, por acá y por este lado de acá, tiene centímetro y medio. Es un rectángulo de centímetro y medio por 41 milímetros. Si trazamos nuestra línea recta que va aquí hacia esta curva interior, es medio centímetro. Para terminar en esta base de aquí, esta parte de aquí a esta parte de acá, que es la base, la parte inferior de la silla, mide medio milímetro. Tiene una saliente hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, que mide, que si tomamos este punto aquí hasta este punto de acá, es 8 milímetros. Luego se sigue una curva paralelamente hasta la parte de acá, que se vuelve a encontrar con nuestro centímetro que está de este lado de aquí. Esa es nuestra plantilla, que simplemente luego se va a trazar de esta manera, por este lado y por el lado de acá, en este sentido así, en bastidores de madera de centímetro y medio por centímetro y medio. Aquí está nuestra sierra caladora y aquí está nuestra pieza que vamos a cortar. Lo primero que tenemos que hacer es calibrar el brazo guía de nuestra caladora a la altura de nuestro bastidor de madera y comenzar a hacer los cortes previos a todos los bordes exteriores de nuestra plantilla. Este estilo de patas en carpintería, ya sea en sillas, mesas o cualquier otro mueble, es una forma simplificada de los modelos que se remonta a los reyes Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, que a pedido de estos monarcas franceses tuvieron ebanistas que les crearon este estilo de muebles, de formas caprichosas y ornamentales en extremo. Después de terminar de hacer los cortes en todos los bordes exteriores, comenzamos a cortar nuestro borde interior. Solo que en este caso se borró la marca, vamos a tener que de vuelta marcar. Y si ocurre eso, no hay problema, simplemente nos detenemos y volvemos a marcar. Y continuamos cortando. Luego de cortar nuestro último borde interior, empezamos a cortar nuestro sesgo inclinado de 8 milímetros para finalmente terminar con la base. Y aquí está ya terminado. Solamente lo único que tenemos que hacer es lijar todas las curvaturas con una lija de grano 80 y finalizar con una lija al agua número 150. Cuando hago trabajos de carpintería, suelo aprovechar la compresora y el barniz para aplicar en algunos trabajos que hago, como por ejemplo los que ven aquí. El problema es que la pistola aerográfica con la que barnizamos suele tener hasta 50 libras de presión y suele suceder esto. Pero sabiendo que es madera y utilizando una buena cola sintética, no debemos preocuparnos. Quiero enviar un saludo para nuestro amigo Pedro Marcos en España, del canal de Vamos a Hacerlo, dedicado a todos aquellos aficionados a la carpintería. Trabajar con plantillas es una gran ventaja. Si bien te toma un poco de tiempo diseñarlas y hacerlas, el resultado es bastante satisfactorio, porque te permite hacer un trabajo uniforme y real, como recién salido de fábrica. Aquí hay un nuevo lote de sillitas. Te recuerdo que hay un video de cómo se hicieron paso a paso, y es por eso que te recomiendo el video que sigue a continuación. Nos vemos a la próxima.